Lo que voy a contaros me costó casi 2 años de sueño. No lo digo como forma de hablar. Lo digo porque es literal. Porque hay noches en las que todavía me despierto mirando el techo y sintiendo que algo, en algún rincón de la habitación, me está observando. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ya no tengo miedo. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. Antes de empezar, necesito deciros algo. Si sois personas muy sensibles a ciertos temas, como el aislamiento, la paranoia, o la sensación de no estar solos en un espacio, quizás sea mejor que paréis aquí. No lo digo para daros morbo. Lo digo porque lo que voy a contar no es una historia de fantasmas con efectos de sonido. Es algo que me pasó a mí. En un edificio real. En una ciudad real. Y que todavía no he podido explicar del todo. Me llamo Andrés. Tengo 34 años. Vivo en Valencia. Y hace poco más de 2 años alquilé un apartamento en el barrio de Ruzafa que cambió algo en mí que no ha vuelto a su sitio. Esto no es un cuento. Ojalá lo fuera. Siempre he sido una persona racional. Estudié ingeniería industrial. Trabajo en una empresa de logística. Pago mis facturas a tiempo, hago la compra los sábados, y los domingos llamo a mi madre. No tengo imaginación desbordante. No soy de los que ven caras en las sombras ni escuchan pasos donde no los hay. Cuando alguien me contaba algo raro, yo era el primero en buscar la explicación lógica. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en esas cosas. El apartamento 304 lo encontré por casualidad. Llevaba semanas buscando algo céntrico, bien comunicado, con precio razonable. Ruzafa me gustaba. Era un barrio vivo, con gente joven, cafeterías, mercado. Exactamente lo que quería. El anuncio decía que el piso llevaba unos meses vacío porque el propietario vivía en el extranjero y había tenido dificultades para gestionar el alquiler a distancia. Nada raro. Me lo explicó la agente inmobiliaria de forma muy natural, como si fuera el motivo más normal del mundo. El precio era bueno. Quizá demasiado bueno para la zona. Pero en aquel momento no lo pensé así. Lo pensé cuando ya era tarde. El edificio era de los años 60. Fachada de piedra gris, portal con azulejos blancos y verdes, ascensor pequeño con puerta de hierro. El apartamento estaba en el 3er piso. 3 habitaciones, cocina, salón, un baño algo antiguo pero limpio. Las ventanas daban a un patio interior. No había mucha luz natural, pero tampoco me importó demasiado. Era un piso para vivir, no para pasar el día dentro. Firmé el contrato un jueves de octubre. Me mudé el fin de semana siguiente. Los primeros días fueron completamente normales. Desempaquetaba cajas, ordenaba la cocina, compraba cosas que me faltaban. Dormía bien. No había ningún ruido extraño. Los vecinos parecían tranquilos. La única cosa que me llamó la atención en esos primeros días fue algo tan pequeño que casi no merece mencionarse. El armario del pasillo olía raro. No a humedad. No a ropa vieja. Era algo diferente. Algo que no supe identificar. Un olor denso, algo dulzón, que aparecía y desaparecía sin razón. Abrí el armario varias veces buscando alguna bolsa olvidada, algún producto de limpieza, algo que lo explicara. No encontré nada. Lo ignoré. Y seguí con mi vida. La primera noche que algo me inquietó de verdad fue una semana después de mudarme. Era martes. Me había acostado pronto porque tenía una reunión temprana al día siguiente. Llevaba quizá 1 hora durmiendo cuando me desperté. No sé por qué. No hubo ningún ruido, ningún sueño malo. Me desperté y punto, como si alguien me hubiera tocado en el hombro. Me quedé quieto en la cama, mirando el techo. La habitación estaba en silencio. Pero era un silencio que se notaba demasiado. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien acaba de dejar de hablar. Me giré hacia la puerta. Estaba entreabierta, como siempre la dejaba. El pasillo estaba oscuro.
No había nada. Tardé un rato en volver a dormirme. Pero lo achaqué al estrés de la mudanza, al cambio de cama, a esas cosas que nos pasan cuando cambiamos de entorno. Era una explicación perfectamente razonable. Pero entonces noté algo. En el suelo del pasillo, justo en el umbral de mi habitación, había una mancha oscura. Pequeña. Como si alguien hubiera puesto el pie allí con los zapatos mojados. Era una sola huella. Una sola. Me levanté a mirarla. Encendí la luz. Era agua. O algo parecido. No olía a nada. No estaba fría. Solo era una mancha húmeda con forma de pie descalzo, justo en la entrada de mi habitación. La limpié. Volví a la cama. Me dije que era condensación, que el suelo estaba frío, que los pisos viejos tienen esas cosas. En ese momento no le di importancia. Pero las huellas volvieron. No todas las noches. No de forma que pudiera predecirse. Aparecían y desaparecían sin que yo entendiera por qué. A veces eran 2 o 3, siguiendo una dirección hacia el salón. A veces era solo una, como la primera vez, justo en el umbral. Una mañana encontré 4 huellas en el baño, yendo del lavabo a la puerta, como si alguien hubiera caminado descalzo hacia afuera después de lavarse. No le conté nada a nadie. Me daba vergüenza. ¿Qué iba a decir? ¿Que había manchas en el suelo? Era ridículo. Empecé a buscar explicaciones. Comprobé todas las tuberías. No había ninguna fuga. El suelo no estaba cuarteado. Llamé al fontanero para que revisara el baño y me dijo que todo estaba bien. Normal. Seco. Esa semana dormí mal por primera vez. No por miedo, o eso me decía a mí mismo. Por desconcierto. Porque no entendía qué estaba pasando y no encontrar la explicación me ponía nervioso. Fue por esas fechas cuando empecé a notar otras cosas. El olor del armario se había extendido. Ya no era solo en el pasillo. A veces lo notaba en el salón, especialmente por las noches. Ese olor dulce y denso que no sabía identificar. Como flores muertas. Como algo guardado durante mucho tiempo en un espacio cerrado. También empecé a notar el frío. No era el frío normal de noviembre. Era algo puntual. Zonas concretas del apartamento donde la temperatura bajaba varios grados de golpe. El rincón izquierdo del salón, junto a la ventana que daba al patio. El pasillo entre las 2 habitaciones que no usaba. El interior del armario, aunque lo mantuviera cerrado. Puse un termómetro en el salón. La diferencia era real. 5 grados menos en ese rincón que en el resto de la habitación. Lo medí varias veces. Lo anoté. Intenté encontrar una corriente de aire, una grieta, algo que lo justificara. No había nada. Empecé a evitar ese rincón. No lo decidí conscientemente. Un día me di cuenta de que llevaba semanas sin sentarme en ese lado del sofá. Que cuando entraba al salón por la noche, siempre encendía la luz antes de pasar. Que había dejado de usar el pasillo del fondo sin ninguna razón concreta. Mi cuerpo sabía algo que mi cabeza no quería admitir. Lo que sí noté de forma más clara fue el cambio con los vecinos. En las primeras semanas me había cruzado con varios en el ascensor, en el portal. Saludos normales, alguna conversación breve. Pero en algún momento eso cambió. No de golpe. Poco a poco. Empecé a notar que algunos me miraban de una forma rara cuando me veían salir del ascensor en el 3er piso. No hostilidad. Era otra cosa. Como reconocimiento. Como si mi cara les dijera algo que yo no sabía. Una tarde, la vecina del segundo, una mujer mayor con el pelo blanco que siempre llevaba un abrigo azul, me paró en el portal. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en el 304. Le dije que 1 mes y medio. Me miró un momento sin decir nada. Luego me dijo que tuviera cuidado con la humedad. Que ese piso siempre había tenido problemas con la humedad. Y se fue sin esperar respuesta. Le di vueltas a esa conversación durante días.
La humedad. Era una explicación perfectamente razonable para las manchas, para el olor, incluso para el frío. Pero no me convencía del todo. Porque la humedad no deja huellas en forma de pie descalzo. La humedad no aparece y desaparece en zonas concretas. La humedad no te hace sentir que hay alguien en el rincón del salón aunque sepas perfectamente que estás solo. Fue en esas semanas cuando empecé a tener el sueño. Siempre era igual. Estaba en el apartamento, de noche. Todo estaba normal, en su sitio. Pero había una puerta al fondo del pasillo que en la vida real no existe. Una puerta de madera oscura, con una manija de metal viejo. En el sueño yo sabía que no debía abrirla. Lo sabía con una certeza que no necesitaba explicación. Pero siempre caminaba hacia ella. Siempre ponía la mano en la manija. Y siempre, justo antes de girarla, me despertaba. Con el olor del armario llenando la habitación. Llamé a un amigo una noche de diciembre. No le conté todo. Le conté lo de las manchas, lo del frío, lo de la vecina. Me dijo que buscara un nuevo piso. Me lo dijo con esa ligereza con que la gente da consejos sobre cosas que no entiende. Yo me reí. Le dije que estaba bien, que eran cosas del edificio viejo. Pero esa noche no dormí. Me quedé en el salón con todas las luces encendidas, sentado en el lado del sofá que se usaba, mirando el rincón izquierdo. No pasó nada. No se movió nada. No hubo ningún ruido. Pero durante 3 horas sentí, con una claridad que no sé cómo explicar, que algo en ese rincón me estaba mirando. Enero fue el peor mes. Había empezado a funcionar mal en el trabajo. Me costaba concentrarme. Cometía errores pequeños pero frecuentes. Mi jefe me preguntó 2 veces si estaba bien. Le dije que sí. No estaba bien. Dormía entre 4 y 5 horas por noche. No porque no pudiera dormirme, sino porque me despertaba a las 3 o las 4 de la madrugada sin razón, con esa sensación de alguien tocándome el hombro. Y luego tardaba horas en volver a cerrar los ojos. Empecé a salir menos. No tenía ganas de ver a nadie. Las conversaciones normales me parecían un esfuerzo enorme. Mi novia, Paula, que vive en Madrid, notó el cambio en las llamadas. Me preguntó varias veces qué me pasaba. Yo le decía que era el trabajo, el cansancio, la adaptación al piso nuevo. No sé cuánto tiempo aguantó esas respuestas. Cancelé un viaje que teníamos planeado para verla en febrero. Le dije que no podía ausentarme del trabajo. Era mentira. La verdad es que me daba miedo dejar el apartamento solo. Y ese pensamiento, en cuanto lo tuve, me asustó muchísimo. Porque no tenía ningún sentido. ¿Por qué iba a darme miedo dejar el apartamento vacío? ¿Qué creía que iba a pasar? No supe responderme. En esas semanas busqué información sobre el edificio. No sé muy bien qué esperaba encontrar. Pregunté en el registro de la propiedad, busqué en hemerotecas online, intenté encontrar algo sobre ese piso en particular. No encontré nada concreto. Solo que el edificio era de 1962 y que había tenido varios propietarios distintos en el 304 en los últimos 15 años. Más de los que serían normales para un piso de esas características. Una noche hablé con el vecino del 305, un chico joven que trabajaba en hostelería y con el que me había cruzado varias veces. Le pregunté, de forma indirecta, si él notaba algo raro en el edificio. Me miró con una expresión que no supe leer. Me preguntó a qué me refería. Le dije que si había problemas de humedad, de ruidos, de esas cosas. Me dijo que él estaba bien. Que no notaba nada. Pero luego, justo cuando iba a entrar en su puerta, se giró y me dijo algo en voz baja. Me dijo que el piso 304 siempre había estado así. Que había gente que lo notaba y gente que no. Y que los que lo notaban solían irse antes de 6 meses. Luego entró y cerró la puerta. Esa noche no dormí nada. Empecé a dejar luces encendidas. Primero la del pasillo. Luego la del salón.
Al final dormía con la luz de la mesita encendida, lo cual no había hecho desde que era niño. Revisaba el armario antes de acostarme. Miraba debajo de la cama. Comprobaba que la puerta estaba cerrada con llave aunque supiera que lo estaba. Y lo más extraño de todo es que nada de eso me hacía sentir más seguro. Porque lo que me inquietaba no era nada que pudiera ver. No era un ruido identificable, no era una sombra, no era nada concreto. Era una presencia. Una sensación persistente, constante, de no estar solo. Como si el apartamento tuviera algo dentro que no era mío, que no era de nadie, y que llevaba allí mucho más tiempo que yo. Paula rompió conmigo en febrero. Me lo dijo por teléfono. Dijo que llevaba meses sintiéndose sola en la relación, que yo estaba ausente, que no reconocía a la persona con la que había empezado a salir. No le dije nada de lo del apartamento. No sé si habría cambiado algo. Probablemente no. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el suelo del salón, apoyado contra la pared, mirando ese rincón izquierdo que ya no usaba. Y juro que sentí, en ese momento, que algo en ese rincón se movió. No fue un movimiento visible. No vi nada. Fue más como una variación en el aire. Un peso que se desplazaba. Una atención que se orientaba hacia mí. Me levanté y me fui a la calle en zapatillas, a las 11 de la noche, y estuve caminando por Ruzafa durante casi una hora sin rumbo fijo. Cuando volví, el olor del armario llegaba hasta la entrada. Hay algo que no mencioné antes porque me parece lo más difícil de explicar sin sonar completamente fuera de la realidad. En diciembre empecé a tener la sensación de que el apartamento me escuchaba. No quiero decir eso en sentido sobrenatural, aunque ya no sé exactamente en qué sentido lo digo. Era una sensación física, concreta. Cuando hablaba por teléfono en el salón, había un momento, a veces, en que el silencio del apartamento cambiaba ligeramente. Como cuando entras en un cuarto donde alguien estaba hablando y se ha callado al verte. Un silencio que no era neutro. Un silencio que tenía dirección. Empecé a salir al rellano para hablar por teléfono. Mi madre me preguntó por qué siempre había ruido de fondo en las llamadas, ese sonido del ascensor, de las puertas. Le dije que era el trabajo. No era el trabajo. También cambié mis rutinas dentro del apartamento sin darme cuenta. Dejé de desayunar en la cocina y empecé a hacerlo de pie en el pasillo, cerca de la puerta de entrada. Dejé de sentarme en el sofá por las noches y empezaba a quedarme en la silla del escritorio, de cara a la pared, con la espalda protegida. Dejé de abrir las ventanas que daban al patio interior. Siempre encontraba una razón distinta. El frío, el ruido, la luz. Pero la razón real era que esas ventanas daban al rincón de fuera, al espacio oscuro entre los muros del edificio, y no quería mirar hacia allí. Un sábado de mediados de diciembre bajé a hablar con la portera. Una mujer de unos 60 años, seria, eficiente. Le pregunté por la historia del edificio, por los anteriores inquilinos del 304. Me miró con esa expresión que ya me era familiar. Esa mezcla de reconocimiento y precaución. Me dijo que el piso había estado vacío casi un año antes de que yo llegara. Que el inquilino anterior, un hombre joven que había llegado de Bilbao por trabajo, se había ido a los 4 meses. Que antes había habido una pareja que solo aguantó 3. Le pregunté por qué se iban. Me dijo que problemas personales. Que la vida da muchas vueltas. Que no siempre hay una razón concreta. Le pregunté si ella había estado alguna vez dentro del apartamento. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que una vez, hace muchos años, cuando el edificio era nuevo, había subido a ayudar a una señora mayor que vivía allí. Que había entrado al salón y que había tenido que salir a los 5 minutos. Que no podía explicar por qué. No me dijo nada más. Volvió a su cuarto y cerró la puerta. Esa tarde busqué en internet todo lo que pude sobre el edificio. No encontré nada relevante. No había noticias, no había menciones en foros,
No había nada que pudiera usarse como explicación. Solo los datos del registro, construido en 1962, varios propietarios, actividad comercial en la planta baja en los años 70, reformas parciales en los 90. Lo que sí encontré, casi por casualidad, fue una mención en un foro de historia local de Valencia. Alguien preguntando por el barrio de Ruzafa en los años 40, antes de la posguerra. Otro usuario respondiendo sobre cómo había cambiado la zona, los edificios que se habían demolido para construir los nuevos bloques de los 60. Y en esa respuesta, casi de pasada, una frase que releí varias veces. Decía que en ese solar, antes de que construyeran el bloque, había habido durante décadas una casa particular que los vecinos del barrio evitaban. No explicaba por qué. Solo que la evitaban. Y que cuando finalmente la derribaron, los trabajadores tardaron más de lo normal porque varios de ellos se negaron a trabajar en los últimos días. No sé si esa información tiene alguna relevancia. No sé si el solar era exactamente el mismo. No tengo forma de verificarlo. Pero esa noche, mientras leía esa frase en la pantalla del ordenador, noté el olor del armario más intenso que nunca. Y el frío en el rincón izquierdo del salón, detrás de mí, tan claro y tan definido que me giré de golpe como si esperara ver algo. No había nada. Pero la temperatura en ese rincón era claramente más baja. Y en el suelo, aunque no estaba húmedo, había algo que no supe identificar. Una mancha oscura, pequeña, como si el suelo de madera hubiera absorbido algo en ese punto concreto. La toqué. Estaba fría. Cerré el ordenador. Dormí con todas las luces encendidas. La semana siguiente intenté hablar con el propietario directamente. La agente me dio un número de teléfono extranjero, creo que italiano. Llamé 2 veces. Nadie respondió. Mandé un mensaje por escrito preguntando sobre la historia del piso, sobre si había tenido problemas anteriores, sobre los inquilinos que se habían ido. No obtuve respuesta. En algún momento de esas semanas dejé de intentar entender qué estaba pasando. No porque aceptara la situación, sino porque ya no tenía energía para ello. Estaba demasiado cansado, demasiado vigilante, demasiado dentro de ese estado de alerta constante que consume todo lo demás. Mi vida fuera del apartamento se había reducido considerablemente. Iba al trabajo, volvía a casa, comía algo de pie en la cocina, me sentaba en el escritorio hasta que podía aguantar despierto, y luego intentaba dormir. No había más. Las conversaciones con amigos se habían vuelto superficiales porque yo no podía contar lo que de verdad me estaba pasando. No porque no quisiera, sino porque no tenía las palabras. ¿Cómo le explicas a alguien que el rincón de tu salón está más frío que el resto de la habitación y que eso te parece aterrador? ¿Cómo le dices a alguien que te despiertas a las 3 de la madrugada con la certeza de que no estás solo, sin poder decirle que te hace pensar eso? No puedes. La gente asiente, cambia de tema, o te sugiere que vayas al médico. Y puede que tengan razón. Puede que eso sea exactamente lo que debería haber hecho. Pero los médicos no recetan nada para el olor de flores muertas que aparece en tu habitación a las 3 de la madrugada. La noche del 17 de febrero es la que peor recuerdo. La que más me cuesta contar. No porque pasara algo espectacular, sino por lo contrario. Me había acostado pronto, sobre las 10:30. Estaba agotado. Cerré los ojos y me dormí casi de inmediato, lo cual era raro en esas semanas. Me desperté a las 2:42 de la madrugada. Miré el móvil. Lo recuerdo con exactitud. La habitación estaba completamente en silencio. Pero era ese silencio pesado, ese silencio que ya conocía demasiado bien. Me di la vuelta para ponerme boca abajo y volverme a dormir. Y entonces lo escuché. Pasos. No en la calle. No en el piso de arriba. Dentro del apartamento. En el pasillo. Pasos lentos, regulares, que venían desde el fondo del pasillo hacia mi habitación.
Me quedé completamente quieto. El corazón me golpeaba fuerte. Conté los pasos. 1, 2, 3, 4. Se detuvieron justo fuera de mi puerta. No respiré. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Desde la cama no podía ver el pasillo. Solo veía el rectángulo oscuro de la puerta y la pared del fondo iluminada por la luz de la mesita. Esperé. 1 minuto. 2. Nada. Me levanté. Encendí la luz del techo antes de asomarme. El pasillo estaba vacío. La puerta del fondo, la de la habitación que no usaba, estaba cerrada. El armario, cerrado. El salón, oscuro pero tranquilo desde donde podía verlo. Nada. Pero en el suelo del pasillo, justo donde los pasos se habían detenido, había 3 huellas. Húmedas. Claras. Orientadas hacia mi puerta. No volví a la cama esa noche. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas y esperé que amaneciera. A las 7 de la mañana llamé a la agente inmobiliaria. Le dije que necesitaba rescindir el contrato. Que había un problema con el piso. No le di detalles. Ella intentó convencerme de que esperara, de que habláramos con el propietario, de que seguramente era algo que se podía solucionar. Le dije que no. Ese fin de semana recogí mis cosas. Dormí 2 noches en casa de un compañero de trabajo. El lunes siguiente entregué las llaves. La agente me preguntó si podía contarle qué había pasado exactamente. Le dije que era humedad. Que siempre había sido humedad. Ella asintió con una expresión que no me gustó. Como si ya supiera que no era eso. Han pasado más de 2 años. Vivo ahora en un piso en el barrio del Carmen, más pequeño, más caro, pero con ventanas a la calle y mucha luz. Duermo mejor. No todas las noches, pero mejor que antes. Lo que no ha vuelto a su sitio es otra cosa. Hay noches, sin razón aparente, en que me despierto a las 3 o las 4 de la madrugada con esa sensación. La de no estar solo. La de que algo en la habitación tiene su atención puesta en mí. Las miro, busco con los ojos, no encuentro nada. Y generalmente logro dormirme de nuevo. Pero hay algo que me cuesta explicar y que no le he contado a casi nadie. Desde que salí del 304, noto el frío de vez en cuando. No siempre. No en todas las habitaciones. Pero en algunos rincones concretos, en algunos momentos concretos, hay esa bajada de temperatura. Ese frío que no viene de ningún sitio. Lo he notado en mi piso actual. Lo noté en casa de mi hermano cuando fui a visitarle en Navidad. Lo noté una vez en la oficina, junto a la ventana del pasillo. Y en esos momentos, siempre, noto también lo otro. El olor. Ese olor dulce y denso. Como flores guardadas demasiado tiempo. Aparece un momento y luego desaparece. Pero yo lo reconozco. Lo recuerdo demasiado bien. Mi médico dice que es un mecanismo psicológico. Que viví una situación estresante en ese apartamento, que desarrollé ciertos patrones de alerta, y que ahora mi cerebro los activa ante estímulos neutros. Es una explicación perfectamente razonable. La acepto. Pero hay algo que no le he contado al médico. Algo que pasó hace 3 semanas y que fue lo que me decidió a escribir todo esto. Estaba en el salón de mi piso actual, un viernes por la noche, leyendo. Todo normal. De repente noté el frío en el rincón junto a la librería. Y el olor. Leve pero claro. Me levanté, encendí más luces, miré el rincón. No había nada. Fui al baño a lavarme la cara. Encendí la luz, me miré en el espejo. Y entonces lo vi. En el suelo del baño, detrás de mí, había una huella. Una sola. Húmeda. Con forma de pie descalzo. Me giré. El baño estaba vacío. La limpié. Me fui a la cama. No dormí. Y esa es la parte que me resulta más difícil de aceptar. Que no fue el apartamento. Que no era ese edificio, ni ese barrio, ni ese piso en concreto.
que algo en ese lugar encontró algo en mí que le resultó útil, y que desde entonces me acompaña. No siempre, no de forma agresiva, no con ruidos ni con apariciones, solo con esa presencia, con ese frío, con ese olor, como recordándome que sigue ahí. Si estáis leyendo esto buscando una explicación, no tengo ninguna. Si esperáis que os diga que era todo psicológico o que al final resultó ser un problema de cañerías, no puedo dárosla. Porque no lo sé. Porque ya no me creo ninguna de esas explicaciones, aunque las repita para que los demás no me miren raro. Lo que sí os digo es esto: si alguna vez encontráis un piso que parece demasiado bueno para el precio que tiene, preguntad por qué lleva tiempo vacío. Preguntad cuántos inquilinos ha tenido en los últimos años. No os fiéis de la respuesta que os den. Buscad la que no os quieren dar. Y si empezáis a notar cosas pequeñas, cosas que por separado no significan nada, prestadles atención. A los olores que no tienen explicación. Al frío que aparece en rincones concretos. A las noches en que os despertáis sin saber por qué y sentís, con una claridad que no es razonable, que no estáis solos. Marcharse pronto es mejor que esperar a que algo cambie en vosotros. Porque eso es lo que nadie os advierte. No que el lugar sea peligroso, sino que si esperáis demasiado, ya no es el lugar el que retiene algo. Sois vosotros. Llevo 2 años intentando convencerme de que aquello se quedó en el apartamento 304. De que lo que noto ahora son solo los efectos de una temporada difícil, del estrés, de la falta de sueño. Casi me lo he creído. Pero esta mañana, al levantarme, encontré una huella en el pasillo de mi piso del Carmen. Justo en el umbral de mi habitación. Una sola. Húmeda. Orientada hacia adentro. Si esto os ha inquietado, quizás sea porque reconocéis algo. Una sensación, un recuerdo, algo pequeño que dejasteis sin resolver. No todos los que leen esto van a sentirlo. Pero algunos sí. Y si lo sentís, ya sabéis que no estáis imaginando cosas. Solo que no estáis solos.